Vamos a empezar entonces. Esta es la tercera conferencia de esta serie que hemos llamado, pues, pláticas de ayuda espiritual para parejas, aunque también señalamos que esto de lo espiritual es un asunto individual. Puede haber parejas donde alguno está interesado y el otro no tanto. Bueno, si es así, o alguien está aquí sin tener una pareja ahora, bueno, es bienvenido también, le va a ser de gran utilidad. Y bueno, el día de hoy quiero compartirles este tema, que es la tercera conferencia que le hemos llamado Verdad o Tradición, haciendo una auditoría a nuestras creencias. Y bueno, cuando hablamos de espiritualidad, desde un principio lo aclaramos. Hay muchos tipos de enfoques acerca de la espiritualidad, incluso hay quienes lo ven como algo mágico, como algo esotérico, como algo oculto. Sin embargo, la espiritualidad, viéndola desde el punto de vista que lo estamos haciendo, tiene que ver con la experiencia de comenzar a relacionarnos con Dios, con el Creador, ¿verdad? A través de la fe. Y eso es para nosotros, obviamente, el enfoque de estas pláticas. No podemos hablar de espiritualidad si no hablamos de Dios. Y si hablamos de Dios, pues hay que hablar de la fe, hay que hablar de la revelación de su verdad a través de la Biblia, que fue el tema de la semana pasada. Y bueno, tenemos que tocar el tema de las creencias. Así es de que, bueno, este enfoque del día de hoy es para hacer una revisión acerca de nuestras propias creencias en Dios, obviamente para confirmar si estamos en lo correcto, si es lo que realmente está escrito en la Biblia, o quizás lastimosamente darnos cuenta que no estamos dentro de la perspectiva de Dios en cuanto a lo que creemos y conocemos de Él. Puse por ahí algunas imágenes, ¿no? De algunas de las tradiciones, pues, más populares dentro de la fe cristiana, que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, el pesebre, e incluso, ¿verdad? Sabemos que todavía hay representaciones que se hacen en muchas casas acerca del nacimiento de Jesús. Y bueno, viéndolo un poquito más hacia acá, hacia el norte, ¿verdad? La influencia de Estados Unidos, quizás la figura de Santa Claus para la Navidad, que por cierto ya está próxima. Y pues alguna foto que pusimos ahí sobre lo que es la creencia de Dios como un Dios compuesto por tres, o sea, lo que es la Trinidad. Y bueno, solamente en esta portada leer el pasaje de Marcos 7:13 que dice de la manera siguiente hablando sobre este tema. Y son palabras de Jesús donde él dice, así por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios. Y bueno, vamos a pasar enseguida porque tenemos bastante información que dar el día de hoy, aunque voy a tratar de resumirlo. Traten de tomar nota porque al final vamos a tener pues ahí la oportunidad de compartir los aprendizajes. Y bueno, la semana pasada en la segunda conferencia empezamos con una pregunta donde decíamos sobre qué fundamento has estado construyendo tu vida y tu matrimonio. Y dábamos las dos opciones, si lo estábamos construyendo sobre la arena o sobre la roca. Y como ya estuvimos compartiendo en esa conferencia, para los que no lo han visto, la tenemos grabada y enviamos el enlace de nuestro canal de YouTube que se llama Talleres para Parejas, en donde estamos subiendo las grabaciones de estas charlas. Y decíamos que, bueno, algunos se preguntarán, bueno, quizás lo estoy tratando de hacer sobre la roca, pero acuérdense que las buenas intenciones a veces no son suficientes. Y desde la perspectiva en que presentamos la conferencia, dijimos que tener la roca como la base firme de nuestra vida, de nuestro matrimonio, pues es estar fundados en la fe, en Dios, ¿verdad? Y sobre todo en la palabra que siempre nos aporta principios de vida para llevar por buen rumbo nuestra vida, nuestro matrimonio y la crianza de nuestros hijos. Así es que esa roca es la palabra de Dios. Ahora, viene aquí la sorpresa que les tenía preparada para las personas que se queden hasta el final de la conferencia, más o menos una hora, y que empezaron desde ahorita. Vamos a hacer la rifa de cinco regalos, ¿verdad? Que son un curso, un videocurso que he preparado. Ya está en una plataforma donde la van a acceder a través de videos y se llama el curso Claves Efectivas para la Resolución de Conflictos. Para aquellas parejas que desde un inicio nos estaban preguntando si íbamos a compartir en estas charlas temas relacionados a la comunicación. Bueno, les diré que no, estas pláticas van más enfocadas hacia la espiritualidad, pero les tenemos al final una rifa para 5 cursos que vamos a estar regalando a las personas que se queden hasta el final. Así es que esta es la sorpresa que les tenía preparada.
Espero que les guste y ojalá alguno de ustedes se queden con uno de estos 5 lugares de este videocurso gratis. Muy bien, vamos a empezar el día de hoy con esta pregunta que es con la que voy a iniciar esta charla, y la pregunta ahora es la siguiente: ¿sobre qué fundamento están basadas tus creencias? Y otra vez por ahí vemos en la izquierda quizás sobre tradiciones humanas, que son pues muy comunes las tradiciones. Sin embargo, pues son netamente de un origen humano. Y bueno, del lado derecho quizás la respuesta sea sobre la verdad de la Biblia. Ojalá y que así sea. Sin embargo, esto es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Sabemos que la mayoría de las personas pues tratamos de hacer las cosas bien, pero precisamente el día de hoy se trata de hacer una auditoría sobre las bases de nuestra fe, de nuestras creencias y tradiciones. Así es de que es lo que vamos a compartir el día de hoy. Ojalá y que al final de la auditoría de sus propias creencias, a partir de lo que vamos a compartir, la mayoría o todos podamos decir que están basadas sobre la verdad de la Biblia. Ahora quiero empezar con esta presentación y quizás nos va a trasladar hacia el tiempo de nuestra infancia. Y la pregunta es: ¿cuántos de ustedes se sintieron decepcionados de niños al descubrir que Santa Claus no existe? Y bueno, por ahí mi esposa me ha platicado que cuando ella supo por ahí a los 6, 7 años que mi suegro le dijo que él era Santa Claus, el que le llevaba los regalos, porque hasta ese entonces le habían dicho que era Santa Claus quien le dejaba el regalo el día, en la noche del 24, y mi esposa me decía que siempre trataba de desvelarse para ver cuando llegara Santa Claus y nunca lo vio. Y cuando mi suegro le dijo eso, le reveló que él era Santa Claus, quien le compraba los regalos. Mi esposa aún recuerda que se sintió muy defraudada y muy molesta con mi suegro, porque bueno, su corazón de niña fue decepcionado al saber que le habían mentido, que no existía tal cosa como Santa Claus. Bueno, aquí pongo en la imagen, bueno, la verdad siempre sale a la luz, y a veces la verdad pues es un poquito decepcionante cuando nos damos cuenta que estábamos engañados. Y bueno, esto no solo pasa en los niños, también hay personas adultas que quizás podamos descubrir en algún momento que alguna creencia que teníamos no era exactamente la verdad. Y bueno, vamos a compartir algo de esto el día de hoy. Ahora, pasando a esta lámina, bueno, quiero empezar diciendo que todos tenemos y guardamos tradiciones. De hecho, la palabra tradición proviene de una palabra latina que es la palabra tradiere y que significa la acción de poner en manos de otro. Ahora lo voy a explicar bien esto, qué relación hay entre tradición y este significado. La acción de poner en manos de otro se los explico aquí enseguida. Cuando alguien pone un regalo en tus manos, tú eres el responsable de comprobar qué es lo que contiene ese regalo, esa cajita detrás del moño, y saber si es algo bueno para ti o no. Sabemos que también hay gente que hace bromas y te da un regalo y al final encuentras solamente cajas y cajas y cajas y no hay nada. De tal manera que la persona que da el regalo, con la intención con que lo haga, es nuestra responsabilidad y deber checar el contenido del regalo para saber si es bueno para nosotros o no. Y eso es precisamente de lo que tratan las tradiciones. Las tradiciones son creencias que las personas van heredando, ¿verdad?, a sus hijos y estos a sus hijos también. Y el contenido de eso, bueno, pues se va transmitiendo. Sin embargo, es nuestra responsabilidad siempre checar cuál es el contenido y el beneficio de esas creencias que nos han heredado a través de las tradiciones familiares. Ahora, de eso precisamente se trata, algo que voy a compartir, y me voy a enfocar en introducir este punto ahora sí con la Biblia, y vamos ahora a ver una de muchas discusiones que hubo entre Jesús y los religiosos de su tiempo llamados los fariseos. Y es que en la época de Jesús, en el primer siglo, ¿verdad? Dentro del judaísmo había un grupo llamado los fariseos, que hasta el día de hoy, ¿verdad? Fariseo es sinónimo de una persona sumamente religiosa, legalista. Y realmente eso eran los fariseos de la época de Jesús. Aunque originalmente ellos quisieron formar un grupo que guardara y conservara las leyes que habían recibido de parte de Dios a través de Moisés, para que éstas se respetaran al pie de la letra. Sin embargo, los fariseos cometieron el error humano de querer perfeccionar la ley de Dios, y con ello le agregaron muchísimas
interpretaciones que al final desbarataron el propósito original de la ley, que era regular la vida de las personas, y hicieron una ampliación tan grande que hicieron casi imposible poder cumplir los mandamientos de Dios gracias a sus agregados legalistas. Y por eso Jesús tuvo mucha confrontación con ellos, porque él no estaba de acuerdo en la manera en que ellos querían aplicar la ley de Dios a su manera. Hasta el día de hoy, bueno, cuando hablamos de fariseos, es casi sinónimo de una persona sumamente legalista y religiosa. Ahora bien, ¿en qué consistió esta discusión de Jesús con los fariseos? Voy a citar este pasaje en la Biblia, el Nuevo Testamento aparece de esta manera. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Y bueno, aquí la discusión fue que algunos de los discípulos comieron sin lavarse las manos, lo cual era parte de un ritual religioso que los fariseos seguían al pie de la letra. No que estuviera escrito en la ley o en la Biblia que debería de ser así, ellos lo habían impuesto como una supuesta ley de Dios y eran tan estrictos, ¿verdad?, que tenían que incluso respetar una manera de lavarse las manos, no era simplemente ir y hacerlo como tú quisieras, tenían que cumplir con las reglas que ellos imponían. Y cuando ellos vieron que los discípulos de Jesús no lo hicieron, le reclamaron a él y le preguntan, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos? Y vean, ahí lo subrayo porque no era una ley de Dios, eran tradiciones que ellos mismos habían impuesto al pueblo, basados en sus propios conceptos, legalistas, desde luego. Jesús les contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito. Ahora sí, cita la Biblia, el libro de Isaías, y Jesús dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y puse esta imagen precisamente donde Jesús los confronta y los fariseos se molestan por la manera en que Jesús le responde, porque ellos querían imponer sus reglas arbitrarias, sus reglas humanas, y Jesús les llamó hipócritas, lo cual significa que eran personas de mucha apariencia religiosa y santidad, pero realmente en el fondo de su corazón, pues eran legalistas y estaban muy lejos de Dios, como él lo afirmó en este pasaje. Y sigue diciendo, en vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y vean, señalo ahí, porque Jesús puso al descubierto que todo lo que ellos enseñaban eran imposiciones legalistas, producto de sus propias tradiciones y no la palabra de Dios. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y vean, aquí tenemos el ejemplo donde Jesús señala que habían abandonado los mandamientos genuinos de Dios que habían recibido a través de la ley y de los profetas y ahora se apegaban a sus tradiciones humanas con las cuales él no estaba de acuerdo. Ahora, termina el pasaje de Marcos 7 del 5 al 9, es esto que estoy leyendo en la Biblia, y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Y esa fue al final el reclamo que Jesús les hizo a estos hombres religiosos de su época. Ahora, según las palabras de Jesús en este pasaje que acabamos de leer, el problema no es tanto las tradiciones que guardamos o heredamos de nuestros padres. El problema radica en que cuando guardamos estas tradiciones humanas, aquí subrayo, nos olvidamos de lo más importante que son los mandamientos divinos. De tal manera que el caso de los fariseos es un ejemplo claro en la Biblia de cómo podemos caer en el riesgo de apegarnos a tradiciones humanas pensando que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios y sin embargo dejar a un lado lo más importante que son los mandamientos divinos. Este es básicamente la conclusión de este pasaje. Ahora, quiero hacer aquí un paréntesis y quiero aclarar lo siguiente, que no es mi interés en este tema hacer sentir mal a nadie por sus tradiciones o creencias religiosas, sino solo resaltar la conveniencia de poner como fundamento de la fe en Dios la verdad, y ahí lo pongo en subrayado, la verdad contenida en la Biblia por sobre toda tradición humana, por bien intencionada que ésta sea. Así es de que quiero aquí aclarar que esto no es una charla para atacar a nadie, ni ninguna tradición, ni ninguna creencia, de lo cual somos respetuosos, sino más bien
enfatizar lo importante que es poner como fundamento de nuestras creencias y nuestra fe la verdad de la Biblia sobre toda tradición humana, ya claro, por bien intencionada que ésta sea. Quiero decir que soy un fiel creyente en Dios y su palabra, la cual he estudiado por más de 34 años y cuento actualmente con 4 títulos en teología, incluyendo un doctorado, lo cual habla de que me he enfocado en el estudio profundo de la Biblia. Sin embargo, siempre he estado dispuesto a poner a prueba mis creencias a fin de asegurarme que se basen en la revelación de la verdad de Dios contenida en la Biblia y no en tradiciones o argumentos humanos como los que ya mencionamos de los fariseos. Habrá en aquel tiempo, en el primer siglo, hubo gente influida por ellos que creían que estaban obedeciendo a Dios cuando en realidad estaban solamente guardando rituales y prácticas humanas impuestas por este grupo de fariseos y no necesariamente cumpliendo la voluntad de Dios. Así es que este es el propósito. Hay que tener en claro que las doctrinas y creencias de la fe cristiana que profesamos quizás muchos de nosotros hoy en día han sido el resultado de la interpretación de la Biblia, que es un documento que dista de nosotros por al menos 2000 años y que fue escrita en otro idioma y con otro contexto cultural distinto al nuestro, por lo cual no es nada fácil su interpretación correcta. Y quiero señalar esto porque aunque la mayoría de nosotros tenemos una Biblia y habrá pasajes que sean de fácil interpretación, habrá otros que sean difícil de entender precisamente por esos 2000 años de distancia desde que fue escrita en otro idioma y en otro contexto cultural muy distinto al nuestro y que a veces esa es una de las causas por las cuales fallamos en interpretar la escritura. Para entender cabalmente la Biblia debemos de reconocer que esta fue parte de la herencia cultural y religiosa del pueblo hebreo que fue conformado hace aproximadamente 3500 años y que fue escrita en hebreo, el Antiguo Testamento y el Nuevo en griego, y en el contexto de sus costumbres como pueblo hebreo, las cuales están muy alejadas de nuestra cultura o cosmovisión occidental. Quiere decir que literalmente ese libro que llamamos Biblia, y aunque fue traducido al español, lo cual nos hace más accesible su contenido, no deja de ser un libro que expresa la cultura, las costumbres y las creencias del pueblo hebreo, que obviamente pues es un pueblo oriental y varía mucho de nuestras costumbres occidentales el día de hoy. Por lo que el reto es interpretar las enseñanzas de la Biblia de acuerdo a su contexto hebreo original, ya que por desgracia un amplio sector del cristianismo durante 2000 años se alejó de estas raíces, algunas veces por ignorancia y otras veces con clara intención de manipular a conveniencia el mensaje original de Jesús y sus discípulos. Y pongo abajo como una pregunta: ¿será por ello que existen en la actualidad más de 50,000 denominaciones en el mundo? Vean, el día de hoy dentro del cristianismo se ha dividido en tantos grupos por la manera de interpretar y entender la Biblia, que hablamos de más de 50,000 denominaciones en el mundo. Y esto se debe a que a veces por ignorancia vamos a leer la Biblia y la queremos interpretar como a nosotros nos parece, no teniendo en cuenta que tiene un contexto de interpretación y en otras ocasiones, bueno, personas que manipulan intencionalmente a conveniencia su mensaje para intereses propios y se alejan, por lo tanto, del mensaje original que Jesús y sus discípulos quisieron compartir hace 2000 años. Por eso, la misma escritura advierte en muchos textos del peligro de ser desviados de la verdad por falsas doctrinas. Y aquí cito la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1, que dice: pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, y así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor. Vean, ya Pedro hace 2000 años nos advertía que con el tiempo se levantarían falsos profetas entre el pueblo de creyentes, introduciendo herejías, interpretaciones muy alejadas de la verdad y del propósito original de Dios en la Biblia. Así es que tenemos esta advertencia que desde luego se ha ido cumpliendo, desgraciadamente con los años. Se levantan falsos maestros y profetas enseñando a partir de la Biblia, sin embargo, cosas muy contrarias a la verdad
revelada. Ahora sí, podemos continuar después de esta aclaración. Como ya explicamos antes en la conferencia pasada, la fe es el medio por el cual creemos en Dios y nos relacionamos con Él. Y también explicamos que la fe proviene de oír su palabra. Mucha gente pregunta, ¿cómo es que yo me puedo hacer de mayor fe? Bueno, aquí en la misma Biblia clara en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, de tal manera que el sentido que nos ayuda para ir creciendo en la fe es el oído, pero tenemos que cerciorarnos que oímos el mensaje de la palabra de Dios, que es la base segura en la cual podemos fundamentar nuestras creencias en Dios y la fe. Pero aquí la pregunta es, ¿pero es válido poner la fe en cualquier creencia o tradición? Porque vean, mucha gente sobreestima lo que es la fe, aunque dice no importa en qué creas, ¿verdad? Eso es algo muy común que vemos el día de hoy. Y aquí cito Colosenses 2:8 que nos advierte de ese peligro. Es válido poner la fe en cualquier creencia o tradición. La Biblia dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Y ahí subrayo, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme al Mesías. Así de que aquí se nos advierte que debemos de tener cuidado porque hay filosofías engañosas que a veces se presentan como palabra de Dios y no son más que tradiciones humanas que están de acuerdo con los principios de este mundo y no con los principios de Dios. Así es de que mucho ojo con esto. Una idea muy popular afirma que lo más importante es la sinceridad con que creamos las cosas. Creo que esta idea la hemos escuchado mucho, ¿verdad? Porque es muy popular. Pero la fe genuina no consiste en qué tan sincero eres en lo que crees, sino qué tan cierto es aquello en lo que crees. Si creemos mentiras, por muy sinceros que seamos, estaremos fundamentando nuestra fe en el error. Y es justamente lo que queremos dejar en claro en esta charla. Quiero remitirme aquí a lo que es la primera mentira o el primer engaño en la historia humana. Y fue precisamente en el Génesis capítulo 3, ¿verdad? Al inicio de la Biblia, cuando Satanás en forma de serpiente engañó a Eva en el huerto del Edén, contraponiendo el mandato de Dios e impulsando su desobediencia para hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Hay que recordar que cuando Adán y Eva, nuestros padres, fueron puestos en el Edén, en el jardín, Dios les dio solamente un mandamiento que deberían de cuidar para no morir, y el mandamiento es que no comieran de la fruta o del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y sabemos que Satanás fue y habló con la mujer y le dijo, ¿qué te ha dicho Dios? Y ella le dijo que no comiéramos de ese árbol. Y él le dice, mintiendo, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comas de ese fruto van a ser abiertos tus ojos y vas a conocer el bien y el mal. Y eso incitó que la mujer fuera tentada, comió del fruto y le dio a su marido, y obviamente desobedecieron y las consecuencias que Dios les había advertido cayeron sobre ellos. De tal manera que el engaño precisamente se basó en no someterse a la voluntad de Dios, lo que ya Dios les había dicho, sino hacer las cosas a su manera. Y bueno, es aquí donde llegamos precisamente a entender que en la escritura se nos dan dos opciones al menos, y nosotros somos los que vamos a decidir cuál es la que vamos a elegir. La primera opción es obedecer a Dios y sus mandamientos o hacer las cosas a tu manera, aunque las consecuencias son muy claras. Y ya lo vimos en la charla pasada, cuando dice la misma Biblia que si nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, obtendremos bendiciones, pero si decidimos hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios, a nuestra manera, obtendremos maldiciones. Así es que no es cuestión de que en la vida sea la suerte la que determina si nos va bien o nos va mal, sino nuestras propias elecciones, si escogemos obedecer a Dios o hacer las cosas a nuestra manera. Bueno, el problema, hablando de las tradiciones, es que estas tradiciones que heredamos pueden cegarnos de la verdad contenida en la Biblia, porque son como el agua y el aceite, la verdad y la mentira. Y bueno, vamos a ver en qué consiste esto. Las tradiciones que heredamos pueden cegarnos de la verdad. Y aquí, bueno, afirmamos esto. Mi interés en esta conferencia es enfatizar de nuevo
la importancia de buscar y acercarnos lo más posible a la verdad. Y Jesús afirmó en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así es que vean, la verdad, conocerla y sobre todo aplicarla en nuestra vida nos da la ventaja de vivir bajo una libertad plena. Bueno, una señal de los tiempos finales es que las naciones van a reconocer su error. Y viene aquí un pasaje de Jeremías 16:19 que apunta hacia un tiempo final que todavía no llega, por cierto, donde él profetiza lo siguiente: desde los confines de la tierra vendrán a ti las naciones y dirán, solo mentiras heredaron nuestros antepasados, heredaron lo absurdo, lo que no sirve para nada. Vean, al final de la historia humana está profetizado que las naciones que vivieron no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a sus propias leyes y conceptos, al final se darán cuenta de que fracasaron y van a reconocer que solo mentiras heredaron de sus antepasados, heredando lo absurdo, lo que no sirve para nada, lo que está fuera del enfoque de la voluntad de Dios, y terminarán reconociéndolo. Y lo que nuestros antepasados heredaron fueron mentiras, no se convierten en verdad solo porque fueron sinceros. Y quiero aclarar mucho esto porque es a veces una de las cosas en las que caemos en el autoengaño, creyendo que si somos sinceros en lo que creemos, lo que practicamos, como si esa mentira se fuera a convertir en verdad. Pero esto es algo muy lejos de la realidad. Y vean, aquí lo expreso con esta frase: aunque también se ha dicho que una mentira repetida 1000 veces puede llegar a creerse como una verdad, y esto también es cierto, ¿verdad? Si mucha gente divulga algo que no es cierto, puede convertirse en algo verídico para las personas. Y solamente se me ocurre ahorita una idea. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado una frase que es muy popular y que a veces la cita la gente como si estuviera en la Biblia. Y la gente dice, pues acuérdate que hasta la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y ese es un dicho muy popular donde la gente piensa que está escrito en la Biblia. Hay un texto que dice así, ayúdate que yo te ayudaré, cuando realmente eso no aparece en la Biblia. Y es una de esas mentiras que hemos repetido tantas veces que llegamos a pensar que es verdad, cosa que realmente no existe. Esa frase no está en la Biblia. Ahora, si esas mentiras que se transmiten a veces en ignorancia termina pasándose de una persona a otra, termina cumpliéndose lo que dijo Jesús. Son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Qué es lo que pasa si yo creo una mentira y se la transmito a mi hijo y él la acepta como verdad y la comparte con sus hijos? Vamos haciendo una cadena de mentiras en donde se cumple este pasaje. Yo me convierto en un ciego que guía a los otros ciegos y al final todos vamos a caer en el hoyo, porque la mentira sigue siendo mentira por mucho que quiera aparentarse como verdad. Paradójicamente, las personas que se aseguran de muchas cosas poniéndolas a prueba, pero en cuestión de las creencias, pocos hacen una verdadera auditoría a sus creencias. Y aquí pregunto, esta pregunta es para todos: ¿qué tan seguro estás de que tus creencias respecto a Dios están basadas en la verdad y no en tradiciones humanas? Esa es la pregunta con la que iniciamos y vamos a mantener para que sea la reflexión que nos lleve precisamente a la motivación de querer conocer la respuesta el día de hoy. Analicemos solo algunas de las más populares tradiciones del cristianismo a la luz de la verdad de la Biblia. Y quizás muchos se sorprenderán que muchas de las tradiciones que nos han heredado como ciertas y que damos precisamente como ciertas son solo adaptaciones de tradiciones paganas antiguas. Y pongo por aquí un signo de advertencia. En este momento, siéntese muy bien donde está antes de seguir, porque lo que vamos a revelar enseguida puede ser algo fuerte para muchos de nosotros en cuanto a la evaluación de nuestras creencias y de nuestra fe. Así es de que vamos a empezar a compartir información que espero para algunos de ustedes quizás sea nueva, por primera vez la escuchen, para otros sea algo que ya han escuchado por ahí.
Pero repito, mi intención no es hacer una crítica a ninguna creencia en particular, ninguna tradición, simplemente compartir con ustedes solamente algunas de las tradiciones que son puestas a prueba a la luz de la Biblia. Bueno, quiero aclarar primeramente, porque aquí acabo de mencionar que algunas de las creencias que se nos han heredado son solo adaptaciones de tradiciones paganas antiguas. Y aquí quiero hacer una aclaración de lo que es el término pagano. El término pagano es del latín paganus, que significa habitantes del campo, y se utilizó por primera vez a principios del siglo V como un apelativo para señalar a los adoradores de dioses falsos, que ese es realmente el significado que tiene esta palabra pagano, adoradores de dioses falsos, ya sea griegos, romanos o de otros pueblos del imperio en el siglo V, el imperio romano, y que por ello no admitían la creencia en el Dios único y verdadero revelado a través de la Biblia. Así es de que en el siglo V, toda persona que no creía en el Dios único y verdadero revelado en la Biblia se le consideraba un pagano, sobre todo si adoraba a cualquier otro Dios disponible en el Imperio Romano en aquel tiempo. Aquí aclaro el término pagano. Y quiero decir, bueno, que todas las religiones del mundo, y aquí vamos a entrar en información que algunos quizás hayan oído, ¿verdad? En círculos sobre todo de reflexión, de filosofía, y aunque algunos relacionan esta información con mitos, con parte de la mitología griega, quiero decir que tiene mucho de verdad y lo vamos a explicar incluso en la Biblia. Empezando diciendo que todas las religiones del mundo provienen de algún modo de las antiguas creencias babilónicas, que a su vez provienen de la rebelión de Nimrod contra Dios hace 4.500 años. Su nombre Nimrod, de quien puse por ahí una imagen de lo que se cree fue él, porque obviamente hace 4.500 años no tenemos una imagen real. Su nombre Nimrod proviene de la palabra hebrea marad, que significa rebelión. Vean, realmente su nombre representa mucho de lo que él iba a ser a lo largo de su vida, un rebelde hacia Dios. Él era descendiente de Cus, hijo de Cam, hijo de Noé, o sea, bisnieto de Noé, descrito en la Biblia, en Génesis 10:9, como un cazador poderoso en oposición a Dios. Quiere decir que realmente su nombre rebelde no fue dado por cualquier cosa, realmente fue un hombre, un gran líder, un poderoso cazador, pero que él vivía de acuerdo o totalmente en contra de los preceptos de Dios. Babel fue el comienzo de su reinado y él desafió a Dios abiertamente y fue quien estableció la idolatría para poder establecer un nuevo gobierno y su religión. De algún modo se convirtió en el primer político tirano idólatra de la historia humana. O sea, fue un gran líder, un hombre que influenció, un gran político, pero era un tirano y sobre todo un idólatra que adoraba dioses fuera del Dios verdadero. Y eso fue el inicio de este personaje que influyó hasta el tiempo actual y lo vamos a ver enseguida. Y quiero aclarar, bueno, que aquí nos referimos a la palabra idolatría con su significado original, que es adorar ídolos, imágenes y convertirlos en objeto de culto. De tal manera que idolatrar como verbo es el acto de adorar imágenes, ídolos u otras figuras y dotarlas de sentido religioso y sagrado. Y pueden ser incluso, ¿verdad? Idolatrar a alguien puede ser un profeta, un hombre piadoso, un gran creyente, un clérigo, un santo, incluso personas o animales. Cualquier figura, cualquier persona o cosa fuera de Dios que nosotros adoremos, se considera un acto de idolatría. Y la Biblia condena la idolatría. Así en el libro del Éxodo ya Dios advertía estas palabras en Éxodo 20 del 3 al 4 y que es precisamente el segundo de los 10 mandamientos dados a través de Moisés. Y dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. De tal manera que ahí el segundo mandamiento Dios dejó claro que Él no quería que nos hiciéramos imagen de ninguna cosa, ni siquiera de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, y que fueran objeto de nuestra adoración.
Bueno, decía yo que en la Biblia está expresamente claro que es condenable la práctica de cualquier tipo de idolatría, adoración de imágenes, objetos, cualquiera que sean, en vez de Dios. Y eso es parte del segundo mandamiento que, por cierto, a veces se ha ocultado, ¿no? Este mandato que es muy claro en la Biblia. Y no solamente en el Éxodo, que es el segundo mandamiento, Éxodo capítulo 20, sino también en Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, por su parte se afirma tajantemente y se dice esto: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Quiere decir que para el pueblo hebreo, desde un principio en su fundación quedó muy claro que era condenable para Dios la construcción de cualquier imagen de fundición o escultura que pudiera ser adorada en vez de Dios. Y bueno, a veces el pueblo cometió el error de caer en la idolatría, y la Biblia señala que trajeron bastantes consecuencias negativas como maldiciones y castigos cuando el pueblo desobedecía este mandato. Ahora bien, volviendo a Nimrod, de quien platicábamos hace un momento, su rebelión contra Dios fue representada en la llamada Torre de Babel. Quizás algunos de ustedes hayan escuchado. El capítulo 11 del Génesis se habla de la construcción de esta torre, que por cierto fue construida en la llanura de Sinar, lo que sería el sur de Mesopotamia, donde se cree comenzó, bueno, la población de la humanidad en Mesopotamia, un lugar donde actualmente está el país de Irak, exactamente allá en Medio Oriente. Ahí fue construida la Torre de Babel. Y vean, aquí este pasaje de Génesis 11:4 describe cuál fue el propósito con el cual Nimrod y sus seguidores quisieron construir esta torre, que fue después del diluvio precisamente de Noé. Ellos dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, vean, cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagamos un hombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. En pocas palabras, Nimrod y sus seguidores dijeron: ya Dios no nos toma por sorpresa, y si nos portamos mal, no vamos a sucumbir de nuevo ante otro diluvio. Vamos a hacernos una torre que llegue al cielo, y si llega otra vez Dios a ocurrírsele la idea de un diluvio universal, nos vamos a reír de él. Y además nos vamos a hacer de un gran hombre. O sea, ellos buscaban la fama, la trascendencia. Y bueno, ese es parte del engaño en lo que ellos querían construir esta torre. Sin embargo, ¿qué pasó? La Biblia dice que Dios deshizo la rebelión de Nimrod y sus seguidores, confundiendo el lenguaje de los constructores, quienes hasta ese momento, ¿verdad? Estamos hablando de hace 4.500 años, todos hablaban un solo idioma. Al confundir el idioma, del cual por ahí viene una palabra hebrea de la cual se traduce la palabra Babel, que significa confusión, quienes salieron de ahí porque ya no pudieron entenderse el uno al otro, puesto que se confundieron los lenguajes, salieron de ahí para expandirse por el mundo, formando así lo que llamamos hoy las civilizaciones, y llevando consigo la religión de Nimrod. La Torre de Babel representa de alguna manera la difusión de los más de 7,000 lenguas existentes en el mundo hasta el día de hoy. Así es de que Dios terminó con este proyecto de sublevación, de, dijéramos, de soberbia de Nimrod, que se creía como un dios, y lo vamos a ver a continuación, fácilmente confundiendo el lenguaje de los hombres. Pero Babel sigue siendo el testimonio de la rebelión del hombre desde el inicio casi de la creación. Ahora, ¿qué pasó con Nimrod? Bueno, al morir Nimrod, su liderazgo político y religioso pasó a su esposa, la llamada reina Semiramis, quien, cuando Nimrod murió, le declaró ser el dios Sol, el dios solar. Ella dio luego a luz a un hijo ilegítimo llamado Tamuz, y él afirmaba que lo había concebido de manera sobrenatural y que era el Nimrod renacido y representaba la semilla prometida, o lo que sería el salvador del mundo. Vean, y ahí tenemos una imagen que puse de lo que es Semiramis y su hijo Tamuz. Obviamente ya se consideraban ellos dioses en la antigua civilización babilónica, y a Nimrod se le autoproclamó como el dios solar. Semiramis aseguraba que ella y su hijo Tamuz eran divinos y debían ser adorados como la diosa madre y el hijo Dios. Y la pregunta aquí es:
¿acaso conocía Semiramis la profecía bíblica sobre el futuro nacimiento del Mesías de una mujer para salvar al mundo del pecado? Porque en Génesis 3:15, después de que Adán y Eva fracasaron al comer del fruto prohibido, Dios le dijo a la mujer que de su descendencia aparecería uno que derrotaría y aplastaría la cabeza de Satanás y sería el salvador del mundo, lo cual fue anunciado desde el Génesis. Por eso la pregunta es, ¿conocería acaso Semiramis esa profecía y quiso autoproclamarse como la madre de ese salvador llamado Tamuz? Bueno, esa es la interrogante. Ahora, fíjense bien, quien hablaba por boca de ella, de Semiramis, era obviamente Satanás, quien la utilizó como el instrumento para suplantar la identidad del futuro y verdadero Mesías y Salvador del mundo, a quien nosotros conocemos con el personaje de Jesús. Todo esto fue parte de su plan, del plan de Satanás, para engañar desde el principio a los pueblos con un plan de suplantación. Vean, hay algo por aquí que debemos de señalar con respecto a Satanás. Hay que tener presente que Satanás, que se le conoce, su traducción en la Biblia es el enemigo de Dios, es conocido en la Biblia también como el padre de la mentira. Y aquí cito Juan 8:44 que dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces vean, Satanás utilizando desde el principio estos personajes arrogantes y soberbios como Nimrod, quiso imponer o suplantar de la profecía bíblica de que vendría un niño que nacería de una mujer para convertirse en el salvador del mundo, pero él se adelantó y quiso poner a Tamuz y a su madre Semiramis en el lugar de la diosa madre y el dios hijo. Ahora, Satanás utilizó desde luego las deidades atribuidas a Nimrod, a Semiramis y a Tamuz para establecer la falsa religión babilónica. Esto hablamos hace 4.500 años, la cual llenó al mundo de símbolos e imágenes de idolatría presentes hasta hoy, incluso en muchas religiones. Y pongo por aquí algunas, solamente algunas imágenes, como esto del lado izquierdo, toda la tradición del zodiaco, los signos y sobre todo vean ahí en el centro el sol representa de alguna manera a Nimrod, a quien se le ha identificado como el dios sol, y ahí podemos ver imágenes muy antiguas de civilizaciones desde Babilonia a la actualidad, donde hay símbolos que representan a estas deidades paganas, Nimrod, Semiramis y Tamuz, como es el caso de la rueda del sol de 8 puntas, el dios sol babilónico llamado Shamash, y vean algo increíble, ¿eh? La plaza de San Pedro, vista desde arriba, tiene exactamente la forma de los 8 rayos de la rueda que representan al dios del sol. Ahí se los dejo, ¿verdad? Solamente como un ejemplo de cómo esta falsa religión fue trascendiendo hasta el día de hoy de manera oculta. Nimrod fue llamado pues el dios solar y lo representaron con diversos símbolos solares como los rayos del sol, peces, árboles y algunas otras maneras. Obviamente le encendían candelabros y fuegos rituales en su honor y muchas religiones usan hasta hoy muchos de esos símbolos de adoración al dios sol, o también conocido por los persas como el dios Mitra. Y solo ponga del lado izquierdo abajo lo que es el dios Dagón, un dios antiguo, ¿verdad? De los fenicios, que por cierto llevaba, vean, un tipo como de sombrero así de la boca de un pez y la parte de atrás era literalmente la capa, el cuerpo de un pez. Y podemos ver hoy que en algunas, bueno, en la religión, ¿verdad? La manera en que se visten algunos sacerdotes es exactamente la representación de este dios pez, el dios Dagón, que es otra de las maneras de llamar a Nimrod en la religión fenicia. En la parte del medio vemos lo que es un artefacto que se le llama en la religión el Santísimo. Y quiero que lo vean que realmente es los rayos del sol. En este caso, obviamente, se le atribuyen a Cristo, pero originalmente el Dios del sol no es Cristo, no es Jesús, sino Nimrod. Y del lado derecho podemos ver, vean ahí la imagen de lo que es aparentemente una moneda, donde aparece Nimrod representado con rayos de luz detrás de su cabeza, lo mismo que vemos en algunas imágenes de Jesús.
Y aquí podemos ver claramente como el sol invicto, el dios de los romanos, que era el nombre que adquiría Nimrod dentro de la religión de los romanos. Se decía que cada año moría en el solsticio de invierno y volvía a la muerte 3 días después, justamente el 25 de diciembre. Vean, aquí nos va diciendo qué relación hay esto con algunas de las creencias del cristianismo actual. Ahora, Semiramis, o madre diosa babilónica, tuvo también nombres y formas de adoración diferentes, y la representaban desde luego con un niño en los brazos que era Tamuz, su hijo, y rayos de gloria alrededor de su cabeza. Y podemos ver esto en sitios de internet porque no es algo del conocimiento oculto, sino público, de cómo las antiguas civilizaciones tenían a su diosa madre. En el caso de Babilonia, que es la imagen de la izquierda, era Semiramis y su hijo era Tamuz, que lo vemos ahí obviamente en sus brazos. Ya en la cultura egipcia tomaron los nombres de Isis y Horus. Obviamente en la religión, ¿verdad?, cristiana, pues toman el nombre de María y Jesús, aunque voy a explicar eso en un momento. Por su parte, los chinos la llamaron Sinmu, los hindúes Davaki, los druistas Virgo, los griegos le llamaron Afrodita, la diosa del amor, por cierto. Los sumerios le llamaron Namu y los romanos le llamaron Venus, representada con su hijo Tamuz en los brazos, al que llamaron Júpiter. Y vean, ahí tenemos otras 3 imágenes de la misma diosa madre en la cultura sumeria, en la cultura de Asia, los chinos, y en la cultura hindú, que todos son la misma representación con diferentes nombres de la diosa madre llamada Semiramis, con distintos nombres desde luego. Incluso quiero señalar que esta influencia pagana de Babilonia llegó incluso a influir a los hijos de Israel, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, quienes la adoraron como reina del cielo. Ustedes van a encontrar distintos pasajes del Antiguo Testamento donde a esta reina llamada también Astarot se le llama la mujer de la fertilidad o la diosa de la fertilidad, una mujer con los pechos desnudos. Fue una de las prácticas de idolatría y de apostasía que el mismo pueblo de Dios, el pueblo hebreo, llegó a caer en esta adoración, y encontramos muchos pasajes en la Biblia, entre ellos Jeremías 44, del 15 al 22, donde los profetas denuncian esta práctica idolátrica en el pueblo de Dios. De tal manera que en la antigüedad se dice que en el solsticio de invierno fue celebrado en Babilonia como el día del nacimiento de Tamuz. Y fíjense bien, lo pongo ahí subrayado, casualmente esa fecha era el 24 de diciembre. Según la tradición pagana babilónica, el dios reencarnado Nimrod visitaría el árbol de hoja perenne y dejaría regalos bajo el árbol a sus adoradores. Este festival fue conocido en Roma como la Saturnalia, porque se hacía en honor del dios Saturno, su dios del sol, que era la misma versión, pero la versión romana de Nimrod era Saturno, el dios romano, el dios del sol. Y desde luego las familias hacían un intercambio de regalos en esa noche del 24 de diciembre. Y vean, esto creo que ya se van dando una idea hacia dónde apunta esta festividad que viene desde los babilonios hasta el día de hoy. El culto religioso más grande que fomentó la celebración del 25 de diciembre como día de fiesta en todo el mundo romano y griego fue el culto pagano de adoración al sol llamado mitraísmo, porque realmente ellos adoraban al sol y lo hacían el 25 de diciembre a través de sus festividades. Y especialmente este festival de invierno fue llamado posteriormente la Natividad, que viene de la palabra nacimiento del sol Invictus. Esto es en la religión romana. Y ahí pongo abajo algunas imágenes que ustedes van a encontrar, obviamente, de hace 2000 años, más de 2000 años, dentro de la religión romana, donde se habla del dios invicto, el dios que decae en el solsticio de invierno y vuelve a renacer en la primavera. De tal manera que ahí tenemos mucha similitud con la religión cristiana el día de hoy. Así es de que, bueno, recuerda que todo comenzó con Nimrod en Babilonia hace 4500 años. Cada cultura tiene diferentes nombres para este mismo dios del sol en su propio idioma. Así como Nimrod fue el dios del sol de los babilonios, Mitra era el dios del sol del imperio persa.
cuyo renacimiento y cumpleaños también fue celebrado el 25 de diciembre. Ahí tenemos una imagen de este dios Mitra, vean, con los rayos del sol detrás de su cabeza. Ahora, pongo aquí una imagen que ustedes pueden encontrar en internet porque es muy, pero muy popular esta información, y que dice así: Feliz Navidad a todos los dioses nacidos el 25 de diciembre. Bueno, tenemos del lado izquierdo a Hermes, que es de Grecia, obviamente un dios griego que nació el 25 de diciembre en el año 200 antes de nuestra era. Luego tenemos a Dionisio, también un dios griego, el 25 de diciembre del año 500 antes de nuestra era nació. Luego tenemos a Buda, que nació en Nepal el 25 de diciembre del año 563 antes de nuestra era. Luego sigue Zaratustra, que es un dios persa, también nacido el 25 de diciembre del año 1000 antes de nuestra era. Tenemos a Krishna de la India, nació el 25 de diciembre del año 900 antes de nuestra era. Y luego vamos a pasarnos al del centro, que ya lo reconocemos, obviamente, a Jesús, nacido en Israel el 25 de diciembre en el año 0 de nuestra era. Y enseguida él tenemos a Horus, el dios egipcio, del 25 de diciembre del año 3000 antes de nuestra era. Luego viene Mitra, que es un dios persa, también nacido el 25 de diciembre todos, pero en el año 600 de nuestra era. Tenemos luego a Heracles de Grecia, el mismo 25 de diciembre del año 800. Y tenemos finalmente a Tamuz de Babilonia, nacido el 25 de diciembre del año, aquí es el año 4000 antes de nuestra era. Y finalmente Adonis, el dios fenicio, también nacido el 25 de diciembre del año 2000 antes de nuestra era. Bueno, todos estos son algunos de los dioses, ¿verdad?, que coinciden con su nacimiento el 25 de diciembre. Ahora, ¿a dónde queremos llegar con esto? Estos pueblos antiguos celebraron fiestas en el mismo periodo en que la Navidad ahora es observada y guardaron muchas de las mismas tradiciones. El registro histórico está lleno de testimonios que confirman las raíces paganas de la celebración del 25 de diciembre. Todas las costumbres que rodean la Navidad pueden ser remontadas de alguna manera a las celebraciones paganas y sus dioses. Y vean, quiero solamente enfatizar uno, y la pregunta es: ¿sabes de dónde viene la tradición de decorar un árbol de Navidad con esferas? Bueno, no es desde luego de la era moderna, sino proviene también de Nimrod, y ahí pongo una ilustración, ¿verdad?, de una figura del tiempo de los babilonios, donde aparece un árbol precisamente adornado en la parte de arriba. Vean, un árbol decorado con esferas que representaba el símbolo fálico de Nimrod, de su poder, y la estrella que se usa arriba del árbol representaba el origen del dios Sol. Es un homenaje a la deidad del dios Sol, realmente proviene de Babilonia, aunque obviamente pues ahora se ha cristianizado. Ahora, la religión del mitraísmo en el imperio persa, que representó la adoración de la madre y el niño, pues desde luego que fue adoptada por el imperio romano como su religión dominante. El mitraísmo permaneció hasta el IV siglo, cuando misteriosamente desapareció, al mismo tiempo que el cristianismo fue declarado por el emperador Constantino como la nueva religión del imperio romano. Y justamente abajo puse dos imágenes, ¿verdad? La primera de ellas donde aparece Jesús rodeado de una ovejita, ¿verdad?, sobre su cuello, que representa el buen pastor, la enseñanza de Juan capítulo 10 del buen pastor. Pero justamente esa misma imagen aparece del dios Nimrod, vean, del lado izquierdo, con una oveja, porque él era cazador, y que es la imagen de Nimrod. Y justamente en medio aparece pues una medallita que llevan algunos de la curia, donde representa obviamente a este dios, que es muy similar a Jesús, el buen pastor, y Nimrod, que fue también un cazador representado de la misma manera. Y del lado derecho ya vemos la imagen de Nimrod, el dios Sol, con los rayos de luz detrás de su cabeza, igual como después de la Edad Media se representó a Jesús de la misma manera. ¿Casualidad? Bueno, ustedes lo pueden decidir. Bueno, quiero llegar estamos casi por terminar este mensaje. Bueno, el emperador Constantino, para algunos que no sepan quién es él, bueno, fue el emperador romano que estuvo en el poder entre el año 303 y 337 de nuestra era, el emperador romano Constantino, llamado también Constantino el Grande,
que era un devoto mitraísta, o sea, era un adorador del dios del sol, porque él, pues, como todas las personas de las culturas, civilizaciones romanas, babilonias, persas, eran, pues, adoradores de ídolos. Y durante el tiempo de su reinado, su reino se dividió religiosamente entre los adoradores de Mitras, el dios sol, y los adoradores de Yahweh, el dios hebreo. Obviamente, los creyentes de Jesús y sus discípulos. Y Constantino se dio cuenta de que debido a las muchas similitudes en ambas religiones, las dos religiones podrían ser mezcladas para hacer una sola. Y obviamente por cuestiones políticas, era un buen político, dijo, de esta manera cuento con todo el pueblo, tanto los que creen en el Dios Sol como los que creen en el Dios Jesús. Y se le ocurrió la maravillosa idea de declarar una sola religión. Y vemos ahí Constantino y vemos algunas de los símbolos, ¿verdad?, de la religión cristiana a partir de la cual se oficializó, que llevan implícitamente los rayos del sol, del dios sol, que fueron mezclados. A esto se le llama, obviamente, una mezcla de religiones, sincretismo religioso, que es una mezcla de dos religiones para convertir una sola. Constantino declaró para justificar, ¿verdad?, esta creencia, haber visto una visión en el cielo de una cruz y declaró que se había convertido en cristiano. Luego decretó el cristianismo como la nueva religión oficial del imperio, pero en realidad, pues nada cambió. El mitraísmo, adoración del dios sol, simplemente fue renombrado como cristianismo, teniendo ahora a María la madre y Jesús como el niño, y el cumpleaños del dios del sol se convirtió en el cumpleaños del niño Jesús. Y ahí podemos ver del lado de abajo el símbolo que él dijo ver de la cruz, ¿verdad?, que hizo estandarte y escudo de sus ejércitos a partir de entonces. Y desde luego vemos la imagen de Semiramis y Nimrod, que pues ahora es equiparable a la imagen de la Virgen María y el niño Jesús. Ahora, no quiero decir con esto de que Jesús y María no hayan existido, realmente existieron, pero aquí lo que cambia radicalmente fue la interpretación que le dieron a partir de Constantino. Y quiero decir que en esta foto que ven ahí aparece Constantino en el centro y a sus lados los obispos de lo que fue el primer concilio cristiano, llamado el Concilio de Nicea en el año 325, donde Constantino, liderando este concilio universal de liderazgo cristiano de aquel entonces, obligó a todos los creyentes de su imperio a abandonar todas las prácticas de adoración bíblicas, incluyendo la observancia del Shabbat, que era el día de reposo que se guardaba hasta el siglo IV, al inicio del siglo IV, por los cristianos, que era el día sábado, y también les obligó a abandonar la celebración de las fiestas bíblicas. Hizo ilegal también la comida limpia y obligó que todos comieran cosas impuras, porque desde el punto de vista de la Biblia, incluso hay una dieta que fue ordenada por Dios en el Antiguo Testamento y obligó a comer, entre otros animales impuros, el cerdo. De tal manera que él cambió a su antojo todas las costumbres y los días santos revelados en la Biblia para convertirlo en otras tradiciones. En el V siglo, la Iglesia Occidental ordenó que el nacimiento del Mesías se celebrara para siempre en el día de la fiesta antigua romana del nacimiento del sol, el 25 de diciembre, para preservar sus tradiciones paganas, y simplemente cambiaron el nombre del Dios Sol con el de nuestro Mesías Jesús. Vean, en la Biblia, para alguien que si preguntara el Nuevo Testamento, nunca se habla de que los primeros cristianos, los apóstoles o sus seguidores celebraran el cumpleaños de Jesús. Ellos celebraban más bien su resurrección. Nunca celebraron su nacimiento. Esto fue una práctica después de Constantino y justamente lo declaró el 25 de diciembre. Ahora, para facilitar desde luego la aceptación de la fe cristiana por las masas paganas, pues la iglesia en Roma encontró conveniente no solo hacer el día del sol, el día domingo, porque vean cómo contamos hasta el día de hoy el calendario que utilizamos los días de la semana. Empezamos con domingo, que en el idioma inglés, bueno, se entiende mucho mejor porque es el día Sunday, que significa el día del sol. De ahí nos vamos a lunes, donde se celebra la luna. Martes celebramos Marte. Miércoles se celebra el dios Mercurio. El jueves Júpiter. El viernes Venus, ¿verdad? Y el sábado Saturno. Según en la contabilidad de los días, el día de hoy, pues así son.
vienen de una tradición romana pagana, obviamente, que adoraban sus dioses. Bueno, la celebración semanal de la resurrección de Cristo también, bueno, se pudo hacer el día del nacimiento del invencible Dios Sol, el 25 de diciembre, y ahí se acomodó el día del nacimiento de Cristo. Y ahí tenemos de nuevo una imagen en el fondo, donde aparece la imagen del sol y en medio la cruz. Ahora, bíblicamente, y quiero aquí, ya para ir cerrando esta plática, explicar qué es lo que la Biblia dice de estos temas, porque hasta aquí pareciera que estoy negando que esto realmente, el cristianismo es una mentira. No, no. Simplemente quiero señalar que ha sido una mezcla de tradiciones cuyo origen no eran bíblicos y se han tergiversado, pero aquí está la versión de la Biblia. Vean, bíblicamente Jesús nació, porque algunos dicen, bueno, si no fue el 25 de diciembre, ¿cuándo fue? Algunos dicen, no nos importa el día, pero bíblicamente se puede comprobar que Jesús nació entre septiembre y octubre durante la fiesta bíblica o hebrea de Sukkot, que son la fiesta de cabañas, que es la última de siete fiestas bíblicas que usted va a encontrar si usted lee el Antiguo Testamento. Y Lucas 2:8, refiriéndose a ese día, menciona que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Información muy importante, porque así como aquí en México, al norte sobre todo, es muy frío para el 25 de diciembre, estamos en invierno, también en Israel, en las tierras de Israel, y hace mucho frío. De tal manera que jamás va a encontrar usted que los pastores saquen a apacentar su rebaño al campo en el mes de diciembre. Era costumbre, aún hasta hoy, que en el mes de septiembre y octubre sean los meses donde los pastores sacaran afuera a los campos a sus rebaños, y a ellos se les anunció por los ángeles, bueno, que el Salvador había nacido. Ahora, tampoco el Mesías no nació en un pesebre, ojo con esto, porque es muy, muy importante esto que estoy compartiendo, porque algunos dirán, wow, esto apenas lo vengo a saber hoy. El Mesías no nació en un pesebre con animalitos y en el frío invierno en diciembre, sino nació en una sucá. ¿Qué es una sucá? Es una cabaña que los hebreos tienen como parte de su festividad de la fiesta de tabernáculos, construir una cabaña rústica como la que ven en la imagen al lado derecho, con palmas de techo hecha de madera, para representar los 40 años que ellos estuvieron viviendo en el desierto, precisamente viviendo en cabañas bajo la protección de Dios. Y esta fiesta ellos la celebraban el día 15 del mes de Tisrei, que es el séptimo mes bíblico, más o menos entre septiembre y octubre. Y lo cual es siempre el primer día de la fiesta de Sukkot o la fiesta de cabañas según el calendario hebreo. Y esto concuerda con lo que dice Juan 1:14, refiriéndose al advenimiento de Jesús. En las traducciones en español dice que Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando dice la palabra habitó, significa hizo suká, lo cual significa hizo un tabernáculo, una morada entre nosotros. Así es de que realmente Jesús no nació en un pesebre, sino en una suká, en la fiesta de cabañas, la fiesta bíblica, entre los meses de septiembre y octubre. Ahora, fíjense bien, ¿de dónde sale la tradición de que hubo 3 reyes magos que visitaron a Jesús en el pesebre? Que eso es lo que vemos precisamente en estas fechas. Ahí está la imagen, ¿no? De los 3 reyes magos, y hasta tiene nombre Melchor, Baltasar y Gaspar visitando a Jesús en el pesebre. Vean, para empezar, ni eran reyes ni eran magos, eran sabios caldeos, ¿verdad? Que conocían obviamente el movimiento de los astros y por eso se guiaron desde las tierras de Oriente para visitar al rey de los judíos. Y según la Biblia, pues eran sabios provenientes de Oriente y no se cuenta un número específico. De hecho, lo más probable es que no hayan sido 3, porque todos los regalos costosos que llevaban no podían ellos hacer un viaje de meses, ¿verdad? Y aventurarse y 3 hombres, ¿verdad? Por ahí y no ser presas de asalto de las caravanas de ladrones que había. Obviamente llevaban una caravana de cuando menos 40, 50 hombres. Pero vean lo que dice Mateo 2:11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Pero vean, dice, entraron en la casa.
no habla de un pesebre. Y se calcula que ellos llegaron más de un año después de que Jesús había nacido. Ya era un bebé de más de un año. Y dice que postrándose le adoraron en la casa. Ahora, con todo esto, quiero resumir que hay, por desgracia, muchas más tradiciones religiosas que fueron cambiadas del relato bíblico original, siendo la Pascua otra de ellas, que por cierto la celebración cristiana proviene de la fiesta hebrea de Pesach, que significa salto, o en inglés se le llama Passover, pasar por encima. Y esta fiesta era la que se celebraba el sacrificio de un cordero para conmemorar la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Y para el cristianismo, bueno, se convirtió en la Pascua, que celebra el sacrificio y la resurrección de Jesús, lo cual es un hecho correcto, porque Jesús representaba el cordero que fue sacrificado en la noche que el pueblo de Israel salió libre de Egipto. Y obviamente para ahora nosotros representa nuestra liberación del pecado. Él es el Salvador del mundo. Esto es correcto, aunque debemos decir que actualmente se celebra en días distintos a los días bíblicos. Por desgracia, la Pascua cristiana ha sido también motivo de una tergiversación pagana. Sobre todo en Estados Unidos se le llama la fiesta de Easter. Eso significa la Pascua en inglés, que proviene de Oestre, la diosa pagana adorada por los antiguos sajones, y ella era la diosa de la primavera y la fertilidad, que coincide precisamente con la celebración de Pascua en primavera, y era la responsable de la creación de la nueva vida, y de ahí es donde viene la tradición pagana del conejo de la Pascua y los huevos de Pascua. Quizás algunos recordarán el domingo de Pascua, en lugar de celebrar la resurrección, pues hay familias que todavía visten bonita a las niñas y las llevan con su canastita de huevos, que tiene también una tradición pagana, que luego por ahí ustedes podrán encontrar. Ahora, hasta aquí, algunos dirán, bueno, yo celebro esas tradiciones, pero con el buen propósito de adorar a Dios, y Él al final pues conoce mi corazón, y pues ¿qué tiene de malo? Para muchas personas dicen, bueno, no importa tanto lo que celebres mientras lo hagas con sinceridad, con mucha fe, pensando en Dios, y pareciera que esa idea pues es correcta. Sin embargo, vean, quiero que recuerden esto. Recuerda que las buenas intenciones, lo dijimos al inicio, la sinceridad con que las creas no convierte la mentira en verdad. Por otro lado, recuerda las palabras de Jesús, que dijo: ustedes, a los fariseos, han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Cuidado con eso, que fue una advertencia que sigue aplicando hasta el día de hoy. De tal manera que el propósito de este tema, como dije al principio, es invitarles a ser más reflexivos y conocer a fondo lo que crees y practicas, para que te asegures de que provenga de la verdad. Y aquí cito, ¿verdad?, lo que dice Juan 16:3, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y cierto es que la misma Escritura nos lleva hacia la verdad y no hacia la mentira. Y esto nos habla pues que se ocupa algo de discernimiento espiritual, como ven ahí los lentes, para poder discernir entre la verdad y la mentira. Por desgracia, hay muchos creyentes que ignoran el origen de su fe y sus creencias, pero ya es tiempo de que seamos creyentes inteligentes y mucho más conscientes de lo que creemos, sobre todo para no heredar mentiras a las futuras generaciones. Este es el propósito de esta charla. Ahora aquí estoy casi concluyendo con la pregunta: ¿cuál es la propuesta para ti después de escuchar esta charla? Pues aprende a cuestionar tus creencias y tradiciones para asegurarte que vayan conforme a la verdad revelada en la Biblia, porque lo que realmente transforma la vida es la verdad de Dios. Esa es finalmente la conclusión y la invitación a través de esta charla. Y bueno, citar de nuevo el pasaje de Juan 8:32, que dice: Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, aquí me encontré esta frase también que dice: la mentira dura mientras la verdad no llega. Anunciar que el próximo tema que estaremos dando en la cuarta conferencia va a girar alrededor de estas preguntas. ¿Quién fue en verdad el personaje histórico llamado Jesús de Nazaret? ¿Y cuál fue el propósito central de su mensaje? Más allá de todo mito e interpretación religiosa, veremos lo que la Biblia dice acerca del personaje histórico de Jesús de Nazaret. Este será el próximo tema.
Bueno, la tarea para aquellos que les interese profundizar más sobre el tema, en pareja, platicar sobre el origen de sus creencias. Y algunas de las preguntas que pueden hacer es, ¿cuál es el origen de sus creencias y tradiciones religiosas? ¿Comparten las mismas creencias? ¿Están convencidos de ellas? ¿Se basan realmente en la Biblia? Y sobre todo, ¿están dispuestos a evaluarlas y llegar a la verdad? Quiero que piensen en eso y además recomendar para aquellos que quieran profundizar mucho más en estas tradiciones que vienen mezcladas del paganismo y nos han llegado hasta el día de hoy como verdad. Bueno, les invito a ver un video que está en YouTube que se llama precisamente Verdad o Tradición del pastor Jim Stanley. Usted lo podrá encontrar y voy a poner en el grupo de WhatsApp el enlace de este video para que quieran profundizar. Es una charla un poquito larga, pero muy importante sobre este mismo tema. Así es de que, pero quisiéramos abrir el micrófono mientras, bueno, se termina el enlace para, pues, escuchar comentarios. Quizás para algunos haya sido información novedosa, algo impactante, pero precisamente queremos inquietar. Recuerden, no estamos tratando aquí de disminuir la fe, sino al contrario, reforzarla en la verdad de la palabra para poner, como dijimos al principio, en el subtema de esta conferencia, hacer pues una evaluación a fondo de nuestras creencias y tradiciones. Y la pregunta es, ¿sobre qué fundamento están basadas tus creencias? ¿Será que un poquito sobre tradiciones humanas o sobre la verdad de la Biblia? Así es de que vamos a dejar esta pantalla y les voy a pedir, bueno, que nos ayuden a participar. Pues es la primera vez que entro, de verdad, y algunas cosas sí estaba informado, tenía conocimiento, pero algunas cosas no. Me impactó Sí, mucho, me impacta mucho y una manera de evangelizar de otras personas. Uno, lo otro es que como que movió algunas cosas en mi persona, me movió algunas cosas que en su momento a lo mejor lo platiquemos ya claro. personalmente. Eso me gustó mucho, la verdad me impacta mucho, me impactó mucho. Bien, bueno, gracias por el comentario, Francisco, y desde luego para las personas que se quedaron así como inquietas diciendo, what, esto de qué se trata, les recomiendo ver el video del pastor Jim Stanley. Dura casi 2 horas, pero es muy claro y mucho más amplio, que obviamente por el tiempo que yo dispongo no podemos estar 3 horas dando muchos detalles, pero la idea era presentar en general, bueno, cómo arrastramos muchas tradiciones, que damos por verdad y que hay que cuestionarla, sobre todo a la luz de la Biblia. Recuerden, el propósito de esta charla no era quitarles la fe, ¿verdad? Ni ponerlos en duda, de decir, ah, caray, pues ahora ya no voy a creer en Dios, sino más bien decir, tengo que ir a la Biblia para poder, como dijimos al principio, que eran tradiciones, algo que recibes, y tú tienes que comprobar que lo que recibes sea bueno, porque de otra manera, si lo recibes sin comprobarlo y así lo transmites, puede ser que estemos heredando mentiras y tradiciones que damos por verdad, pero que no tienen una base firme en la Biblia. Así es de que ese era el propósito de esta charla. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Qué les pareció la plática? De verdad, espero sigan con nosotros, que no se desanimen y digan, bueno, ¿y esto de dónde salió? Bueno, es precisamente Bueno, inquietar un poquito a la reflexión. Adelante. sí, nada más quería decirle, yo fui seminarista en un tiempo y todo lo que usted dijo me lo enseñaron a mí en el seminario. Mi esposa y yo somos católicos, y nos interesa mucho lo que dice porque es historia, simplemente. O sea, la historia no se puede refutar. Sí, es Y correcto. De hecho, mucha de esta información ustedes la pueden encontrar en sitios de internet. Obviamente, dentro de el estudio de las religiones comparadas, ahí se puede ver cómo hay mucha similitud. Y al final, como vimos, bueno, no descarta la verdad del nacimiento de Jesús, de su muerte, de su sacrificio, sino simplemente Satanás quiso hacer una mezcla, una confusión desde el origen, pero no para acercarnos a la verdad de Dios, sino alejarnos. Y obviamente hay que tener cuidado. Y el día de hoy, el gran reto para todos los que creemos en Dios es depurar todo lo que hemos recibido, meterlo en un embudo para que realmente, pues quede lo que realmente tiene un valor bíblico, y lo que no, lo que son tradiciones y creencias no bíblicas, pues irnos desapegando de ellas.
Yo quiero opinar. Buenas noches. Buenas noches. Pues a mí me parece súper interesante, cosas que efectivamente no había oído o que en la religión que hemos tenido toda la vida pues no nos mencionan o no nos van a mencionar, ¿verdad? Entonces, pues muy interesante, se queda uno con la espinita de querer saber más, de querer investigar más y pues muchas gracias, excelente el dominio del tema que tiene usted, la manera de exponerlo y pues muy respetuoso de las creencias de cada quien. Muchas gracias, muy interesante. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por tomar el tiempo ¿verdad? de enseñarnos. Muy interesante las pláticas. Y sí es importante, me gustó lo que dijo, que tenemos que aprender lo que creemos inteligentemente, ¿verdad? Y pues muchas gracias por su tiempo y es la primera vez que nos enlazamos, queremos seguir escuchando, ¿verdad? Enseñando todos esto, aprendiendo de todo las enseñanzas que nos está dando. Gracias. Así es que de mi parte, muchísimas gracias a todos, aquellos que tengan cámara que la puedan prender para saludar, despedirnos así, de manita, aunque sea, pues agradeciéndole su participación a todos. Muchas bendiciones. Por ahora, muchas gracias, bendiciones. Cuídense mucho. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.